Un padre rico obligó a su hija a casarse con un granjero humilde, pero el destino le tenía una lección. En lo alto de una colina, rodeada de verdes praderas y enormes campos de cultivo, se erigía la majestuosa hacienda La Estrella. Esta propiedad, que parecía tocar el cielo con su grandeza, era el hogar de don Julián Ferrer, un hombre conocido en toda la región por su riqueza, su carácter firme y su amor por la tierra. Don Julián no solo había heredado fortuna, sino que la había multiplicado con su ingenio y trabajo incansable. Sin embargo, había una parte de su vida que parecía estar fuera de su control, su hija Lucía. Lucía era la única hija de don Julián, una joven que había crecido en medio de lujo, con un futuro prometedor que parecía estar escrito desde el día en que nació. Desde pequeña, Lucía había sido tratada como una princesa. Sus días transcurrían entre clases privadas de música, equitación en los mejores caballos de la hacienda y visitas ocasionales a la ciudad, donde siempre era el centro de atención. Con una melena negra que brillaba como el ébano y unos ojos que parecían contener todo el misterio del mundo, Lucía era el orgullo y la preocupación de su padre. Don Julián había hecho todo lo posible para darle a su hija la mejor vida, pero en el fondo, sabía que algo faltaba. Lucía había crecido sin conocer las dificultades, sin experimentar la vida real. Su mundo estaba limitado a los salones de la hacienda y las comodidades que su apellido le otorgaba. Era educada, sí, pero también arrogante. Para ella, la vida siempre sería fácil porque nunca había tenido que esforzarse por nada. Por otro lado, en un pequeño rincón de las tierras de don Julián, a unas cuantas horas de camino desde la hacienda principal, vivía Diego. Diego era un joven humilde, un granjero de corazón noble que había aprendido desde niño a trabajar la tierra con amor y dedicación. Su familia, aunque pequeña y modesta, era conocida por su honestidad y su habilidad para cultivar las mejores cosechas de la región. Diego tenía una mirada serena, manos curtidas por el trabajo y un alma llena de sueños que nunca había compartido con nadie. Diego no tenía mucho, pero lo poco que tenía lo había conseguido con esfuerzo. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando el canto de los gallos lo despertaba y el aroma de la tierra mojada le recordaba por qué amaba lo que hacía. Era un hombre sencillo, que encontraba alegría en las cosas pequeñas, el florecimiento de una planta, la risa de los niños del pueblo o el canto de los pájaros al final de la jornada. El mundo de Lucía y el de Diego parecían tan distantes como el cielo y la tierra, pero el destino, siempre impredecible, había comenzado a trazar un camino que uniría sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. Todo comenzó con una visita inesperada de don Julián a las tierras de cultivo que poseía más allá de la colina. Era raro que el hombre saliera de su oficina o de los confines de la hacienda, pero aquella vez había decidido supervisar personalmente cómo marchaban las cosechas. Fue allí donde vio a Diego por primera vez. Don Julián se detuvo para observar cómo el joven trabajaba en el campo con una destreza y una pasión que no había visto en mucho tiempo. Había algo en Diego que le llamó la atención, algo que no podía explicar. Se quedó en silencio, observando desde lejos, mientras el joven movía las herramientas con precisión y cuidado, como si cada semilla fuera un tesoro. Esa noche, de regreso en la hacienda, don Julián no podía dejar de pensar en Diego. Había algo en él que le recordaba a su propia juventud, cuando todo lo que tenía era su determinación y un deseo insaciable de salir adelante. Esa imagen lo llevó a reflexionar sobre su hija. Lucía, mientras tanto, no tenía idea de lo que estaba por venir. Su vida seguía su curso habitual, paseos a caballo, reuniones con amigas en los jardines y tardes ociosas en su habitación, hojeando revistas de moda y soñando con viajar al extranjero. Para ella, el mundo estaba hecho para ser disfrutado, no para ser entendido. Sin embargo, don Julián comenzaba a sentir que había fallado como padre. Había construido un imperio para que Lucía nunca tuviera que preocuparse por nada, pero ahora veía las consecuencias de su exceso de protección. Su hija, aunque hermosa y brillante, era incapaz de empatizar con los demás. No conocía la humildad ni el valor del trabajo. Y eso, para don Julián, era un problema que debía resolver antes de que fuera demasiado tarde. Esa preocupación lo llevó a tomar una decisión radical. Una decisión que cambiaría para siempre la vida de Lucía y que incluso pondría a prueba su relación con ella. Pero don Julián no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Es por su bien, se repetía una y otra vez, tratando de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, Diego seguía con su vida, ajeno a las decisiones que se estaban tomando en la gran hacienda. Nunca hubiera imaginado que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de una joven que parecía vivir en un mundo completamente diferente al suyo. A medida que pasaban los días,
Diego no podía evitar recordar aquel breve encuentro con don Julián. No fue una conversación extensa ni mucho menos íntima, pero había algo en la mirada de aquel hombre que lo había dejado intranquilo, como si hubiera visto algo en el que ni siquiera Diego reconocía en sí mismo. Sin embargo, no le dio más vueltas. Su vida, como siempre, seguía girando en torno a la tierra, los animales y su pequeña familia. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Lucía, impulsada por una súbita curiosidad y un poco de aburrimiento, decidió acompañar a su padre en una de sus visitas a las tierras de cultivo. No lo hacía por interés genuino, sino más bien para escapar del tedio que sentía últimamente. Aunque nunca lo admitiera, la vida dentro de la hacienda comenzaba a asfixiarla. No era que le faltara nada, pero todo parecía carecer de emoción. ¿Qué sentido tenía tenerlo todo si no había desafíos, si cada día era una repetición del anterior? Cuando llegó al campo, Lucía no tardó en imponer su presencia. Vestida con un atuendo que claramente no era apto para un entorno rural, un vestido blanco de lino y zapatos delicados, llamó la atención de todos los trabajadores. Algunos murmuraron entre ellos, otros se limitaron a mirarla con respeto, pero Diego apenas levantó la vista. Estaba acostumbrado a mantener la cabeza baja y concentrarse en su labor, pero en ese momento sintió algo distinto. No era admiración, ni mucho menos interés romántico, sino una mezcla de desconcierto y curiosidad. ¿Qué hacía alguien como ella en un lugar como ese? Lucía, por su parte, notó de inmediato a Diego. No porque él intentara destacar, sino precisamente porque parecía ser el único que no prestaba atención a su presencia. Eso la incomodó. Desde que tenía uso de razón, estaba acostumbrada a que todos la miraran, la saludaran o incluso la halagaran por su belleza. Pero aquel hombre, con sus manos llenas de tierra y su ropa humilde, parecía inmune a su encanto. Ese simple detalle encendió una chispa de orgullo en ella. ¿Quién es ese?, preguntó Lucía en voz alta, lo suficiente como para que Diego pudiera escucharla. Don Julián, que estaba revisando unos documentos, apenas levantó la vista. Ese es Diego, uno de los mejores trabajadores que tenemos. Lucía entrecerró los ojos, estudiando al joven con aire crítico. Pues no parece gran cosa, dijo, dejando escapar una risa burlona. Diego, aunque escuchó claramente sus palabras, no reaccionó. Estaba acostumbrado a los comentarios despectivos de las personas ricas, pero algo en el tono de Lucía le dejó un sabor amargo. No era solo arrogancia, había un desprecio genuino en su voz, como si su simple existencia le resultara ofensiva. A pesar de ello, Diego continuó trabajando, ignorando deliberadamente las miradas que sentía sobre él. Pero por dentro, algo comenzó a cambiar. No era rabia ni resentimiento, sino una sensación extraña, como si aquella chica, tan distinta a él, representara algo más que un simple capricho del destino. No se atrevió a analizarlo demasiado, tenía cosas más importantes en que pensar. Lucía, por otro lado, decidió que Diego era una especie de enigma. Le molestaba que alguien tan insignificante pudiera ignorarla, pero al mismo tiempo, esa indiferencia la intrigaba. Durante las siguientes semanas, comenzó a acompañar a su padre con más frecuencia, siempre con la excusa de querer aprender sobre los negocios familiares. Pero en realidad, había algo más. Aunque nunca lo admitiría, Diego había captado su atención de una manera que ni ella misma comprendía. Sin embargo, su actitud hacia él no cambió. Seguía hablando de él como si fuera un simple trabajador, alguien por debajo de su nivel. A menudo hacía comentarios sarcásticos sobre su ropa o su manera de hablar, comentarios que Diego fingía no escuchar, pero que en el fondo le herían. No porque le importara lo que Lucía pensara de él, sino porque cada palabra confirmaba algo que había sospechado desde el principio: ellos pertenecían a mundos completamente diferentes. A pesar de todo, había momentos en los que Diego no podía evitar observarla. Lo hacía en silencio, sin que ella se diera cuenta, mientras caminaba entre los campos con su aire altivo y su belleza deslumbrante. No era amor, al menos no aún, pero había algo en ella que lo fascinaba. Quizás era la forma en que la luz del sol iluminaba su cabello, o la manera en que sus ojos parecían ocultar algo más profundo detrás de su arrogancia. Diego no era un hombre de muchas palabras, pero sí de muchos pensamientos. Por las noches, mientras escribía en su viejo cuaderno, se sorprendía a sí mismo dibujando pequeñas escenas del campo, y en algunas de ellas, sin querer, aparecía la figura de Lucía. No sabía por qué lo hacía, pero tampoco intentaba detenerse. Era un secreto que guardaba solo para él, algo que jamás compartiría con nadie. Por su parte, Lucía comenzó a notar que algo en ella también estaba cambiando.
Aunque seguía tratándolo con desdén, había momentos en los que se encontraba mirando a Diego con curiosidad. No lo entendía. ¿Cómo alguien tan simple podía tener esa seguridad, esa conexión con la tierra y la vida que ella nunca había experimentado? Pero no podía dejar que esos pensamientos crecieran. Era Lucía Ferrer, la hija de don Julián, y no iba a permitir que un simple granjero pusiera en duda su lugar en el mundo. El destino, sin embargo, ya había comenzado a tejer su red. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo notara, sus vidas comenzaban a entrelazarse de maneras que cambiarían todo lo que conocían. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, don Julián llamó a Diego a su oficina improvisada en el campo. Era una pequeña cabaña que usaba durante sus visitas a las tierras, sencilla pero bien equipada. Diego, sorprendido por la invitación, dejó sus herramientas a un lado y se dirigió al lugar con paso firme. No podía imaginar qué asunto tan importante requeriría su presencia, pero sabía que cuando don Julián hablaba, uno debía escuchar. «Diego, pasa», dijo don Julián, señalando una silla frente a su escritorio. Diego se quitó el sombrero y se sentó con respeto, sin mirar directamente a los ojos del hombre que había sido su patrón desde que tenía memoria. Había algo en la mirada de don Julián que siempre imponía, una mezcla de sabiduría y autoridad que hacía que incluso los más valientes se sintieran pequeños. «Sé que eres un hombre de pocas palabras, pero necesito que escuches con atención lo que voy a decirte. Esto no es una orden, es una propuesta, y quiero que lo pienses con calma antes de responder». Diego asintió, manteniendo las manos sobre sus rodillas. «Quiero que consideres casarte con mi hija Lucía». El silencio llenó la habitación. Diego sintió como el corazón le daba un vuelco, y no pudo evitar pensar que había escuchado mal. ¿Casarse con Lucía? ¿Con la hija de don Julián? Era una idea tan absurda que no supo si reír o salir corriendo. Pero el rostro serio de don Julián le dejó claro que no se trataba de una broma. «Señor, no entiendo. ¿Por qué me pediría algo así?», dijo finalmente, con un tono de incredulidad. Don Julián respiró hondo, como si estuviera preparándose para dar una explicación que había ensayado en su mente muchas veces. «Mi hija ha crecido rodeada de lujos y comodidades. No conoce el valor del sacrificio ni el esfuerzo que requiere ganarse la vida. Es arrogante, sí, pero no es mala persona. Simplemente, nunca ha tenido la oportunidad de aprender lo que realmente importa en la vida». Diego escuchaba atentamente, sin atreverse a interrumpir. «Quiero que tú le enseñes eso, Diego. No con palabras, sino con hechos. Quiero que viva una vida distinta, lejos de los privilegios, y que entienda lo que significa trabajar por lo que uno quiere». El joven permaneció en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Era una propuesta tan inesperada que no sabía cómo responder. Por un lado, sabía que aceptar significaría un cambio drástico en su vida. Por otro, no podía ignorar el peso de la petición de don Julián. «Señor, no sé si yo sea el hombre adecuado para algo así», dijo finalmente. Don Julián lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. «Eres más que adecuado, Diego. Eres un hombre íntegro, trabajador y noble. Eres justo lo que mi hija necesita para crecer como persona». Diego bajó la mirada, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Aunque sabía que don Julián tenía buenas intenciones, también entendía que esto no sería fácil, ni para él ni para Lucía. «Si usted cree que es lo mejor, señor, entonces acepto», dijo, con una voz firme que sorprendió incluso a él mismo. Don Julián asintió, satisfecho con la respuesta. Pero sabía que la parte más difícil estaba por venir: convencer a Lucía. Esa misma noche, en la hacienda, don Julián llamó a su hija al gran salón. Lucía llegó con su actitud de siempre, elegante y despreocupada, sin imaginar lo que su padre estaba a punto de decirle. «Lucía, siéntate. Necesitamos hablar». La joven obedeció, aunque con un aire de impaciencia. No estaba acostumbrada a que su padre le pidiera cosas, y menos con ese tono serio. «He tomado una decisión respecto a tu futuro. Es hora de que te cases». Lucía soltó una risa incrédula. «¿Casarme? ¿Con quién?» «Con Diego, el joven que trabaja en nuestras tierras». El silencio que siguió fue casi palpable. Lucía lo miró como si hubiera perdido la razón, y luego, poco a poco, la incredulidad dio paso a la furia. «¿Estás bromeando, papá? ¿Un granjero? Jamás me casaría con alguien así». «No es una broma, Lucía. Es una decisión que he tomado, y quiero que la aceptes». «¿Aceptar?», dijo,
levantándose de su silla con un gesto de indignación. No puedo creer que me estés haciendo esto. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente, Lucía. Esto no se trata de ellos, se trata de ti. Es hora de que aprendas lo que significa la vida real. Lucía comenzó a caminar de un lado a otro, sin poder contener su frustración. No puedes obligarme, gritó, con lágrimas de rabia comenzando a asomar en sus ojos. No te estoy obligando, pero si decides quedarte en esta casa, harás lo que te digo. Esas palabras la golpearon como un martillo. Su padre siempre había sido severo, pero nunca la había puesto en una situación como esa. Lucía quería gritar, romper algo, hacer cualquier cosa para demostrar su descontento, pero sabía que nada de eso cambiaría la opinión de don Julián. ¿Por qué me haces esto?, dijo finalmente, con una voz que combinaba rabia y tristeza. Porque te amo, hija, y quiero lo mejor para ti. Y aunque ahora no lo entiendas, algún día lo harás. Lucía salió del salón sin decir una palabra más. Esa noche, encerrada en su habitación, lloró como nunca antes. No podía aceptar que su padre, el hombre que siempre había estado ahí para cumplir sus deseos, ahora fuera la causa de su sufrimiento. Mientras tanto, en su cabaña, Diego también estaba despierto, mirando el techo y pensando en lo que estaba por venir. Sabía que esto no sería fácil, ni para él ni para Lucía. Pero en el fondo, había algo que lo impulsaba a seguir adelante, la esperanza de que, de alguna manera, todo esto llevara a algo bueno. Los días posteriores a la conversación con don Julián fueron un torbellino de emociones y tensiones en la hacienda. Lucía, aunque se resistió con todas sus fuerzas, finalmente cedió ante la imposición de su padre. Pero su aceptación no era sincera, lo hacía más por resignación que por convicción. La idea de casarse con Diego, un hombre que consideraba muy por debajo de su estatus, la llenaba de frustración y enojo. Por otro lado, Diego se preparaba para lo que sería, sin duda, uno de los mayores desafíos de su vida. Aunque había aceptado la propuesta, sabía que la relación no sería fácil. El día de la boda llegó en un abrir y cerrar de ojos. La ceremonia fue sencilla, muy diferente a lo que Lucía había soñado para ese momento de su vida. En lugar de una iglesia llena de flores y un vestido diseñado a la medida, tuvo que conformarse con una pequeña celebración en la capilla del pueblo, rodeada de unos pocos conocidos y trabajadores de la hacienda. Lucía, vestida con un traje blanco simple, mantenía una expresión de absoluta indiferencia durante toda la ceremonia. Diego, por su parte, estaba visiblemente nervioso, pero intentaba mantener la compostura. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales y declaró a Diego y Lucía marido y mujer, no hubo aplausos ni sonrisas. El ambiente estaba cargado de incomodidad, como si todos los presentes supieran que aquel matrimonio no era más que una unión forzada por la voluntad de don Julián. Después de la ceremonia, los recién casados regresaron a la hacienda, donde don Julián les había asignado una pequeña casa en las tierras para que comenzaran su nueva vida juntos. El inicio de su convivencia fue, como era de esperarse, un desastre. Lucía se negó a participar en las tareas del hogar y apenas dirigía la palabra a Diego. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, leyendo libros o mirando por la ventana con una expresión de desdén. Diego, en cambio, continuaba con su rutina habitual, trabajando en los campos y cuidando los animales. No intentaba acercarse a Lucía, pues sabía que cualquier intento sería rechazado de inmediato. Con el tiempo, aquella distancia entre ellos se convirtió en algo normal. Era como si vivieran en mundos separados, aunque compartieran el mismo techo. Diego respetaba el espacio de Lucía, pero en el fondo, deseaba que ella pudiera verlo como algo más que un simple granjero. Sabía que no podía obligarla a cambiar su forma de pensar, pero también sabía que el tiempo y las circunstancias podrían hacer lo que él no podía. Mientras tanto, don Julián observaba desde la distancia, esperando que el matrimonio cumpliera con el propósito que él había imaginado. Pero lo que no podía prever era que su propia vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Unos meses después de la boda, don Julián comenzó a experimentar problemas de salud. Al principio, eran pequeños síntomas, un leve cansancio, dolores en el pecho y mareos ocasionales. Pero con el tiempo, estos síntomas se hicieron más frecuentes y severos. Preocupado, decidió visitar a un médico en la ciudad. Los resultados de los exámenes fueron devastadores. Don Julián sufría de una enfermedad cardíaca grave que requería tratamiento inmediato. La noticia cayó como un balde de agua fría. Don Julián, el hombre fuerte e invencible que había construido un imperio desde cero,
ahora se encontraba enfrentando su propia fragilidad. Decidido a luchar contra la enfermedad, comenzó a gastar grandes sumas de dinero en médicos, tratamientos y medicamentos. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, su salud continuaba deteriorándose. Con cada día que pasaba, la fortuna de don Julián se iba desvaneciendo. Las tierras comenzaron a ser vendidas para cubrir los costos de los tratamientos, y los lujos que habían definido su vida y la de Lucía desaparecieron poco a poco. La hacienda, que alguna vez había sido un símbolo de poder y riqueza, se convirtió en un lugar vacío y silencioso. Lucía, al principio, se negó a aceptar la realidad. No podía creer que su padre, el hombre que siempre había tenido todo bajo control, ahora estuviera perdiendo todo lo que habían construido. Pero con el tiempo, la verdad se hizo imposible de ignorar. Los sirvientes comenzaron a marcharse, las cuentas dejaron de pagarse, y el estilo de vida al que estaba acostumbrada desapareció por completo. Diego, por otro lado, observaba todo con una mezcla de preocupación y resignación. Aunque no tenía ningún apego a la riqueza de don Julián, sabía que la situación estaba afectando profundamente a Lucía. A pesar de sus diferencias, no podía evitar sentir empatía por ella. En el fondo, deseaba ayudarla, aunque sabía que su ayuda probablemente no sería bien recibida. Una noche, mientras Diego regresaba de los campos, encontró a Lucía sentada en el porche de la casa, algo que rara vez hacía. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna, pero había una tristeza en sus ojos que Diego no había visto antes. Dudó por un momento, pero finalmente decidió acercarse. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono suave. Lucía levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Durante meses, apenas habían hablado, y ahora, de repente, Diego estaba allí, preocupado por ella. ¿Por qué te importa?, respondió, con un tono defensivo. Diego se encogió de hombros. Porque compartimos esta vida, aunque no lo quieras aceptar. Lucía no supo qué responder. Por primera vez, las palabras de Diego no le sonaron como una amenaza ni un reproche, sino como una verdad simple y honesta. En silencio, volvió a mirar hacia la distancia, mientras Diego se sentaba a su lado, respetando su espacio pero mostrándole que no estaba sola. Los días siguientes, mientras la salud de don Julián continuaba deteriorándose, algo comenzó a cambiar entre Diego y Lucía. Aunque seguían manteniendo cierta distancia, pequeños gestos comenzaron a marcar la diferencia. Diego empezó a dejarle flores en la mesa del desayuno, y Lucía, aunque no lo decía, comenzó a esperarlo las tardes para compartir unos minutos de silencio en el porche. Sin embargo, la sombra de la enfermedad de don Julián seguía pesando sobre ellos. A medida que las deudas se acumulaban y las propiedades se vendían, Diego tomó la decisión de trabajar más horas para intentar ayudar con los gastos. No lo hacía por obligación, sino porque sentía que, de alguna manera, era lo correcto. Lucía, aunque aún no lo admitía, comenzó a ver a Diego bajo una nueva luz. Sus sacrificios y su dedicación le mostraron un lado de la vida que nunca había conocido, el valor del esfuerzo y la verdadera generosidad. Con el paso de los días, la salud de don Julián empeoraba rápidamente. Su rostro, antes fuerte y lleno de autoridad, ahora se veía cansado y pálido. Los médicos ya no podían ofrecerle muchas esperanzas, y los tratamientos, cada vez más costosos, apenas lograban prolongar lo inevitable. Lucía, quien hasta entonces había evitado enfrentar la realidad, comenzó a dedicar más tiempo al cuidado de su padre. Era como si, al verlo tan frágil, algo en ella también se quebrara. Por las noches, mientras Diego trabajaba en los campos hasta tarde, Lucía se sentaba al lado de la cama de don Julián. Le leía libros, le hablaba de cosas que recordaba de su infancia, y a veces, simplemente se quedaba en silencio, sosteniendo su mano. Aunque no lo decía en voz alta, sentía un profundo temor de perder al hombre que siempre había sido su pilar, incluso con sus defectos. Diego, por su parte, observaba todo desde la distancia. Nunca se había sentido tan cerca de Lucía como en esos momentos, cuando la veía luchando por mantenerse fuerte frente a la adversidad. Aunque todavía no habían hablado abiertamente de sus sentimientos, algo había cambiado entre ellos. Lucía ya no lo miraba con desprecio ni hacía comentarios sarcásticos. Ahora había en sus ojos algo diferente, algo que Diego no podía descifrar del todo, pero que le daba esperanza. Una tarde, mientras Diego terminaba de cargar un saco de maíz en el granero, escuchó pasos detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Lucía de pie, con una expresión que mezclaba cansancio y algo que parecía ser gratitud. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, sin el tono altivo de antes. Diego asintió,
limpiándose las manos con un trapo antes de acercarse. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho», dijo Lucía, bajando la mirada. «Por cuidar de la casa, por trabajar más de lo que deberías y, por estar aquí, aunque no tengas razones para hacerlo». Diego la miró, sorprendido por sus palabras. Durante meses había soñado con este momento, pero ahora que estaba sucediendo, no sabía qué decir. «Siempre habrá razones, Lucía», respondió finalmente. «Esto no se trata solo de tu padre o de esta tierra. Es lo correcto, y tú también eres parte de eso». Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en Diego de esa manera, pero ahora, al escucharlo, algo dentro de ella comenzó a encajar. Por primera vez, sintió que no estaba sola en el mundo, que alguien realmente estaba a su lado, no por obligación, sino porque lo deseaba. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar entre ellos. No fue un cambio inmediato ni dramático, sino algo sutil, como una semilla que comienza a germinar bajo tierra. Lucía empezó a ayudar a Diego en pequeñas tareas, algo que jamás habría imaginado hacer meses atrás. Al principio, su torpeza provocaba risas, pero con el tiempo, aprendió a disfrutar de los momentos compartidos. Diego, en cambio, empezó a mostrarle a Lucía los pequeños placeres de su mundo. Le enseñó cómo plantar semillas, cómo cuidar de los animales y cómo disfrutar de una simple puesta de sol después de un día de trabajo. Para Lucía, todo era nuevo y sorprendente. Nunca había imaginado que la vida podía ser tan hermosa en su simplicidad. Mientras tanto, don Julián seguía luchando contra su enfermedad. Aunque cada vez tenía menos fuerzas, observaba con satisfacción cómo su hija y Diego se acercaban. Una noche, mientras Lucía lo ayudaba a acomodarse la cama, don Julián le tomó la mano con una expresión seria pero llena de amor. «Hija, quiero que recuerdes algo», dijo, con voz débil. «La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en con quien compartes tu vida. Y tú has encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna». Lucía sintió como las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía en silencio. Aunque no lo decía, sabía que su padre tenía razón. Había pasado de ver a Diego como una imposición a verlo como un compañero, alguien que la entendía y la aceptaba tal como era. Las semanas pasaron, y la salud de don Julián llegó a su punto crítico. Rodeado de Lucía y Diego, partió en paz, dejando atrás no solo su legado material, sino también una lección que quedaría grabada en sus corazones. Fue un golpe duro para Lucía, pero por primera vez en su vida no enfrentó el dolor sola. Diego estuvo a su lado en cada momento, sosteniéndola cuando parecía que no podía más y recordándole que aún tenían un futuro por delante. Con la muerte de don Julián, Lucía y Diego se encontraron frente a un nuevo desafío: reconstruir su vida desde cero. La fortuna de la familia había desaparecido casi por completo, pero lejos de lamentarse, decidieron convertir esa pérdida en una oportunidad. Juntos, comenzaron a trabajar en las tierras que quedaban, sembrando no solo cultivos, sino también los cimientos de una nueva vida. Con el tiempo, la relación entre ellos floreció. Lo que comenzó como una imposición, terminó convirtiéndose en un amor profundo y genuino. Diego enseñó a Lucía el valor del trabajo duro, mientras que Lucía le mostró a Diego cómo soñar más allá de lo que parecía posible. Juntos, lograron transformar las tierras en un lugar próspero, no solo en términos de riqueza, sino también de felicidad. El día en que Lucía dio a luz a su primer hijo, Diego no pudo evitar recordar todo lo que habían pasado para llegar a ese momento. Al sostener al pequeño en sus brazos, supo que todo había valido la pena. Lucía, a su lado, le sonrió con la misma calidez que había aprendido a mostrar en los últimos años, una sonrisa que hablaba de amor, de sacrificio y de un futuro lleno de esperanza.